Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Catherine Nicole Benil Catoma de la Escuela Experto Forense, el cual el día de hoy veremos la acústica forense. La acústica forense. La acústica forense es una parte de la criminalística que engloba la aplicación de las técnicas desarrolladas por la ingeniería acústica para el esclarecimiento de los delitos y la averiguación de la identidad de quienes lo cometen. No existe más límite en la selección y uso de estas técnicas que el impuesto por la casuística pericial. Por tanto, los apartados que se exponen en este trabajo responden a los requerimientos judiciales, por orden de importancia o al menos de frecuencia, en las peticiones de informes periciales. Reconocimiento de locutores por la voz. La primera tecnología que recibió un nombre propio dentro del ámbito policial y forense la encontramos en los Estados Unidos, en la década de los 60. La denominada técnica del buzzer press estuvo unida a un instrumento de medida, el espectrograma, cuya aparición tuvo lugar en 1941, empleándose en investigaciones del habla y música relacionadas con sistemas de comunicaciones. Este instrumento fue usado por Lawrence Kirsta en los laboratorios Bells a principios de la mencionada década para lograr identificar las personas por la voz. El instrumento generaba un gráfico de las señales de voz, teniendo en cuenta la información frecuencial, temporal y energética, que se denominó espectrograma o sonograma. Kirsta comenzó sus investigaciones partiendo de la hipótesis de que la voz de cada persona es tan única como la huella dactilar, pudiéndose determinar lo que es llamado huella acústica, utilizando el análisis espectrograma o espectrográfico. La aportación de los filólogos en el reconocimiento de los locutores por la voz. La fonética, sintaxis, morfología, lexicología, dialectología, sociolingüística o la epsicolingüística, por citar algunas de las materias filológicas más relacionadas con nuestro tema, aportan conocimiento nada despreciables en el ámbito forense. La determinación del origen geográfico de un hablante, edad, ámbito social en el que se desenvuelve, el desencubrimiento de rasgos de su personalidad o hábitos de procedencia patológica o aprendida, que lo caractericen de alguna manera. Son informaciones muy útiles. También los filólogos han intentado aplicar sus conocimientos para resolver el problema de la identificación de la voz. La fonética articulatoria y posteriormente la fonética acústica han partido del estudio del mecanismo de producción del habla para explicar la naturaleza del lenguaje humano. Para estas ciencias en cuestión, ha sido también esencial descubrir los átomos del lenguaje denominados rasgos distintivos. Por tanto, estudian lo que hay de común en todos los hablantes. Partiendo del apriorismo de aceptar la teoría de la unicidad de la voz, muchos filólogos han intentado aplicar sus conocimientos para detectar semejanzas y desemejanzas entre voces de diferentes locutores, para llegar a realizar inferencias de identidad. Sus estudios suelen seguir la siguiente pauta: determinación y medición de los parámetros acústicos más invariables en un locutor. Utilización de la teoría fonética y la hora de realización, un estudio auditivo de las voces. Análisis instrumental espectrográfico y estudio de los rasgos segmentales y suprasegmentales. Utilización de sus conocimientos de sintaxis, semántica, morfología, lexicología, dialectología, sociolingüística o psicolingüística, para subrayar características que contribuyen a individuar al locutor. La IFPA en cuestión es la más activa asociación internacional en Europa que engloba a destacados expertos lingüísticos en el campo de reconocimiento de locutores por la voz. Fue constituida formalmente en York, Inglaterra, en 1991. Tecnología de audio, en la cual vemos diferentes cuestiones, como tal está grabación original, que viene a ser cualquier soporte de grabación o parte del mismo que contenga de forma permanente los sucesos acústicos capturados por un sensor y registrados en tiempo real, juntamente en los instantes en que la señal acústica se iba produciendo. Grabación íntegra. Cualquier soporte de grabación o parte del mismo que contenga permanentemente y de forma continua los sucesos acústicos capturados por un sensor y grabador. Grabación precisa. Cualquier soporte de grabación o parte del mismo que contenga permanentemente los sucesos acústicos capturados por un sensor y grabador, desviándose ligeramente o dentro de los límites de tolerancia de un estándar tecnológico. Grabación auténtica. Grabación que merece ser considerada verosímil a juicio de la autoridad judicial. Se trata de un concepto de estimamos que está fuera del alcance de un experto forense, porque su naturaleza es decisoria, y sobre una cualidad de algo sobre la que solo la autoridad judicial puede pronunciarse. Solamente puede llegarse a ello tras un proceso de decisión lógica, en el que resulta indispensable, en aras a ser descalificado, respetuoso con la lógica racional, complementar las leyes de la probabilidad.
En este sentido, nos encontramos ante un proceso de decisión semejante al de la identificación de una persona a partir de un vestigio. Bueno amigos, espero que les sirva este pequeño video informativo. Los invito a dar like a la página y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan las novedades que podrán visualizar en el canal. Gracias.